nosotros hemos estado... ¿Usted cree, doctor Bayona, que teniendo un único empleador que sería el Estado, va a estar mejor de lo que está hoy? Y, perdón, Néstor, ¿y quién dijo que era un único empleador? ¿De dónde sacó eso usted, Néstor? Pues si quieren... En ningún momento lo dice. Si quieren desaparecer las CPS, que son el intermediario, y quieren crear un sistema público de salud. No, señor, porque es que mi empleador es la clínica donde yo trabajo. Y la clínica donde yo trabajo le factura a las EPS que no le pagan a la clínica, por lo cual no me pagan a mí. Esto hay que verlo, queridos amigos, y compartirlo, pues Blue Radio ha hecho un oso monumental, específicamente Néstor Morales, el cuñado del expresidente Iván Duque. Sí, ese periodista que es director de Mañanas Blue se le dio por invitar a unos especialistas, médicos, o sea, doctores en la materia, para hacer quedar mal a la ministra de Salud y obviamente al gobierno de Gustavo Petro con la nueva reforma a la salud. Y adivinen que estos médicos le dieron una peinada monumental. O sea, fue un momento vergonzoso para estos periodistas que quedaron en evidencia. No han revisado bien la reforma a la salud. Y ojo, algo muy importante, pues la ministra de Salud hizo un foro donde explicó la reforma a la salud y estos periodistas agarraron un video pequeñito donde ella se veía que culpaba, entre comillas, a los médicos, y ese fue el único pedacito que los señores de Blue Radio vieron. Y aquí este médico, específicamente uno de ellos, mejor dicho, les da una cátedra que Néstor Morales se vio en la penosa situación de apagarle el micrófono cuando este señor estaba hablando, porque mejor dicho, los dejó como unos mentirosos, como un zapato viejo. Y si usted es de los que no comprende un poco la reforma a la salud, tiene que ver esto, escucharlo y compartirlo. Señor, el doctor Germán Bayona es el presidente del Colegio Médico de Bogotá, que también estuvo en esta reunión con la ministra Corcho. Doctor Bayona, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. Doctor Bayona, ¿usted qué interpretación, ustedes los médicos, con qué sensación salieron de la reunión con la ministra? Bueno, yo tengo que decirle que pues, no es la primera vez que la ministra se ha reunido con los médicos. Múltiples ocasiones que yo, por ejemplo, antes de esta reunión ha tenido reuniones oncólogos con médicos de Bogotá. Es decir, ha tenido bastantes charlas e información y diálogo con sociedades científicas y con gremios médicos precisamente para la reforma. Y en esta ocasión, pues, la verdad volvió a presentar de manera muy clara y precisa los ejes de la reforma y resolvió preguntas de todos los que estábamos allí sobre temas muy técnicos y recibió y recogió también propuestas. Muchas de estas organizaciones que participaron allí, digamos que son participantes de la definición de los aspectos fundamentales de la reforma, de lo que se requiere en la reforma, ¿no? Y el ambiente general es que definitivamente hay muchísimas más coincidencias por parte de quienes sabemos sobre salud con la reforma que diferencias, ¿no? Sí. Entonces, pues realmente digamos que se habló de determinantes sociales, del tema de la necesidad de un sistema único de información, de la organización del sistema, de la dignificación de los trabajadores de la salud. No, claro, contra esos conceptos seguramente nadie está en contra. Ustedes, desde el Colegio Médico, doctor Bayona, ¿ustedes apoyan la idea de acabar con las EPS? Es que aquí eso también quedó muy clarito, ¿no? Es que la reforma de salud, el sistema de salud actual necesita una reforma muy importante y con lo que se está planteando hay un salto, una evolución cualitativa, porque ya no solamente nos vamos a dedicar a atender a los enfermos, como están planteando o como ocurre actualmente en el sistema y como vimos en la pandemia, sino que además vamos a buscar prevenir la enfermedad y si la enfermedad se presenta, pues que se atienda de manera muy temprana. Eso es promoción y prevención y atención primaria en salud con un enfoque territorial, ¿no? Y quedó claro que pues la idea es mejorar cualitativamente esto, ¿no? Usted tiene un consultorio, me imagino, usted despacha como médico, ¿verdad?
Yo soy médico, soy cirujano, atiendo pacientes con cáncer todos los días, sí señor, efectivamente. Sí. Ah, usted es oncólogo. Soy cirujano y opero pacientes con cáncer. Cuando la ministra habló de autorregulación, de poner juntas de autorregulación, de que el problema fiscal son los médicos, ¿usted se sintió aludido, doctor Bayona? Bueno, Néstor, ahí yo voy a hacerle una observación muy importante. Mire, yo creo que una de las cosas que no se debe hacer es descontextualizar o sacar fragmentos de una situación que es muy técnica, ¿no? Realmente la ministra no dijo que nosotros somos parte del problema fiscal del sistema actual. Ella lo que dijo, y estaba hablando precisamente de que si se pasaba la reforma, era mucho más importante generar autorregulación. Pero si quiere, doctor Bayona, si quiere le propongo, escuchemos a la ministra y usted me dice cuál fue el contexto de lo que ella quiso decir, ¿vale? Claro, con todo gusto. Me parece bien que usted me diga que hubo un contexto. Esto fue lo que dijo en la reunión con los médicos la ministra Corcho, hablando de los médicos. Aquí va a ser muy importante la autorregulación médica, porque cada prestador de servicios va a tener una junta autorreguladora de médicos, donde los médicos vamos a vigilar a los demás médicos, porque si no este sistema, el problema fiscal de este sistema no son el alcalde y los gobernadores, aquí nada tiene que, son los médicos, porque el médico puede disparar el gasto público si manda de todo. El problema fiscal de este sistema son los médicos, lo dice la ministra. Claro. ¿Ella no quiso decir lo que estamos escuchando? A ver, Néstor, literalmente usted lo acaba de escuchar, dice eso, pero resulta que en ese momento estaba hablando de lo que iba a ocurrir en el sistema, estaba hablando del noveno punto de la presentación, que era la participación ciudadana, la autonomía profesional y la autorregulación médica y la dignificación laboral, la necesidad que tienen actualmente el sistema de mejorar todas las condiciones de los trabajadores de la salud, de la necesidad que se tiene de que tengan vacaciones, un trabajo estable, que tengan la posibilidad de estudiar, que tengan pagos oportunos, dignos. En ese momento habló precisamente de eso y habló de lo que podría ocurrir en el siguiente, o sea que ahí faltan unos elementos mucho más atrás. Pero cuando ella dice que el problema fiscal, fiscal son los médicos, lo dice en tiempo presente. Sí, hoy eso no es que vayan a hacer. No. Es mejor. El problema de este sistema, cuando están hablando de lo que quedaría como sistema, es precisamente los médicos, porque le voy a contar una cosa, Néstor, pero le pido unos minutos para poderle hacer entender. Mire, el doctor Esguerra acaba de decir una cosa que es muy importante, y es que un sistema de salud necesita autorregulación y necesita contención del gasto. Y la contención del gasto en un sistema de salud se puede hacer en varios, en varios momentos del sistema de salud. Uno lo puede hacer previniendo que la gente se enferme y atendiéndole de forma temprana, de tal manera que se disminuya el impacto sobre los hospitales y clínicas y sobre los centros de alto costo, que es lo que no está ocurriendo ahora, o cuando la gente se enferma, ¿sí? Cuando la gente se enferma y entonces se le ponen barreras de atención para disminuir o contener el gasto, que es lo que está ocurriendo ahora y es lo que hacen precisamente las EPS. Entonces, al eliminar la intermediación financiera, ocurre que quien va a contener el gasto somos los médicos. Por eso la necesidad de autorregulación, de ética, de actuar con evidencia científica y con eficacia. Néstor, permítame un segundo, te voy a poner en un ejemplo importante. Esa autorregulación, usted que atiende pacientes con cáncer, ¿no existe ya hoy? No, Néstor, mire, es decir, las EPS regulan al médico, no nos autorregulamos. Yo le voy a poner dos ejemplos. Uno, en el evento en cuando, la situación en que los médicos debemos autorregularnos para controlar el gasto. Por ejemplo, un paciente tiene un dolor abdominal que tiene que ver con cálculos en la vesícula.
Entonces resulta que alguien que tiene dolor abdominal uno le manda una ecografía y diagnostica los cálculos en la vesícula. Otro médico podría, por ejemplo, mandar una resonancia magnética para hacer lo mismo. Solamente que la ecografía vale 60,000 pesos y la resonancia magnética vale 600,000. A eso se refiere, pero nosotros tenemos guías especiales para poder definir esta situación. Actualmente lo que ocurre es que las EPS le dicen, miren, no manden tomografías, no manden endoscopias. Otro ejemplo, claro, un paciente con dolor en la boca del estómago en Colombia, que el cáncer gástrico está tan disparado, es una situación muy crítica desde el punto de vista epidemiológico. Entonces un paciente llega al médico general y el médico general le dice, mira, hay que hacerle una endoscopia, y resulta que la EPS no se la deja mandar porque lo regaña y le dice, no, usted no puede mandar endoscopia, mándelo al especialista. ¿Y qué cambiaría, doctor Bayona, siguiendo su ejemplo, doctor Bayona, en qué cambiarían las cosas si pasa la reforma a la salud que propone el gobierno del presidente Petro? Si hoy quienes hacen la auditoría son médicos que están adscritos o que trabajan para las EPS, ¿quién sería el encargado de regular qué tratamientos o qué exámenes se ordenan o no, teniendo en cuenta ese principio de autorregulación del que tanto han hablado la ministra de ustedes en los últimos días? Pues lo que pasa es que si pasa la reforma y ya no hay autorizaciones, es decir, la barrera de la autorización se elimina para poder atender a la gente, entonces nosotros somos quienes vamos a generar la contención del gasto y tenemos que hacerlo de manera ética y transparente, y además en un principio, nosotros, doctor Bayona, ¿es cada médico? Los médicos. ¿O será una junta médica nombrada por quién? Todos los médicos. Pero habrá una junta médica según va a ser regulado, sí. Claro, y eso va a ser regulado por unas juntas médicas, sí, que en principio están en los hospitales y clínicas, y eso lo hacemos con cierta frecuencia. No existen hoy en día, ¿verdad? Solamente las hacemos para casos especiales. Entonces aquí lo que se plantea es de generar o definir unas juntas médicas que generen este tipo de regulación, pero no quiere decir que no haya lo otro que ustedes están diciendo, es decir, una auditoría sobre la facturación, que es completamente distinto. Es una auditoría post. Aquí estamos hablando de la necesidad de manejarnos entre especialistas, entre médicos para autorregularnos. Entonces sí es importante no descontextualizar. Uno, y dos, pues realmente para nosotros como médicos, a diferencia de lo que hacen, por ejemplo, en la política, nosotros nos planteamos un contexto y actuar sobre la evidencia técnico-científica, no sobre supuestos en general. Entonces allí es importante, eso está muy estudiado, la contención del gasto en los sistemas de salud, y por eso el doctor Esguerra, que es de la Academia Nacional de Medicina, y casi todos los que estuvimos allí no nos vimos afectados por lo que dijo, porque es que nosotros sabemos que eso es lo que hacemos permanentemente, pero que además se requiere potencializar en el evidente en que pasa. Si yo como paciente suyo, como paciente del sistema de salud en Colombia, voy hoy y pido un tratamiento, una medicina, un examen, ¿qué me cambia a mí una vez se ponga en práctica esta idea de supervisión que quiere la ministra Corcho? Pues si pasa la reforma, lo primero que va a ocurrir es que ya no va a tener autorizaciones, Néstor. Entonces lo primero que va a ocurrir es que lo que le pasa a mis pacientes, entonces yo le pido una cirugía porque tiene un cáncer gástrico y llegan 6 meses después porque se demoró todo eso la autorización, y cuando lo quiero operar ya no lo voy a poder operar. Y ya entonces el paciente pasó de tener una patología que se puede curar a una patología que ya no se puede curar, y eso aumenta la mortalidad. Usted también está en la tesis de la ministra de Salud, de que aquí se mueren los pacientes por falta de tratamiento. No por falta de tratamiento, Néstor, porque no llegan los tratamientos a tiempo, porque las barreras que generan las EPS para la atención de los pacientes son muy grandes, y existen barreras geográficas, administrativas, de autorizaciones, de copagos. Una vez tuve un paciente que no pudo venir a su atención para poder, digamos, nadie lo podía traer, y entonces como a los 2 meses no lo pudo operar de un cáncer de colon,
ya era demasiado tarde. Entonces, es que el problema muy grande que tenemos actualmente es que digamos, se basan en estadísticas y demás, y nosotros nos vemos todos los días abocados y enfrentados a atender pacientes que se nos mueren en las manos y ya no podemos hacer nada por culpa de estas barreras. Sí, doctor Bayona, pero estoy perdidísima de todas maneras, porque dice usted entonces que no se van a requerir autorizaciones, pero si ya no se requieren autorizaciones, entonces lo que va a pasar es que se va a disparar el gasto, que es lo que la ministra quiere evitar supuestamente y que le achaca la culpa a los propios médicos. No, ella no le está achacando la culpa a los propios, el proyecto de reforma no se lo achaca a los médicos. Yo no estoy hablando de esto, me interesa defender a la ministra, me interesa defender la necesidad de una reforma de salud. Mire, lo que sí es cierto es que si no hay autorizaciones, quienes regulan las necesidades técnicas, con criterios técnicos, científicos, éticos, son los médicos. Imagínese usted lo que le estoy diciendo con respecto al dolor abdominal. Entonces resulta que un médico ya no le va a mandar por un dolor abdominal que es de un cálculo en la vesícula, una ecografía, sino le va a mandar una resonancia. Eso aumenta el gasto. Entonces, pues, hay que regularse y autorregularse, y hay que seguir unos criterios técnicos científicos, y para eso estamos los pares académicos, para decirle, hombre, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? No creo que corresponda eso. Ahora, no quiere decir que lo haga una vez, pero si lo hace 100 veces con 100 pacientes que tienen dolor abdominal, con cálculos en la vesícula, pues hombre, esto dispara definitivamente el gasto y no es necesario. A eso se estaba refiriendo la ministra cuando estaba hablando de eso. Doctor Bayona, hecha esa aclaración, cuando sale Roy Barreras a decir a los médicos, a pedirle perdón a los médicos por la afirmación de la ministra, ¿se equivoca Roy Barreras? Totalmente. Efectivamente, porque está descontextualizando, porque está dejando, como usted lo está tratando, lo está viendo en este momento, está hablando de una cosa que es puntual para el futuro, y ella no le está, o en ese momento no se estaba hablando de que los médicos fuéramos el culpable del aumento del gasto fiscal. Yo creo que en este momento la situación de crisis económica tiene que ver precisamente con la intermediación financiera, y allí todas las organizaciones médicas, Academia Nacional de Medicina, Federación Médica Colombiana, Colegio Médico Colombiana, Asosalud, Federaciones de Sindicatos Médicos, las sociedades científicas, todos los que estamos allí tenemos un punto en común, y es que se debe eliminar la intermediación financiera. Y en eso estamos completamente de acuerdo con el proyecto de reforma. Sí. Doctor Bayona, quiero hacer una última pregunta sobre otro punto que toca la reforma a la salud, y es frente a la posibilidad de unificar los pagos a los médicos. Es decir, que cueste lo mismo una atención médica en Bogotá que en San José del Guaviare, o que en el Guainía, o que en el municipio más apartado del país. ¿Usted está de acuerdo con ese régimen? Ahí hay otro elemento de tergiversación. Es decir, ahí nadie habló de unificar los pagos. Al contrario, se habló precisamente de un pago diferencial en cuanto a las calidades académicas, en cuanto a las necesidades del territorio, y se habló de estímulos precisamente para lograr que las personas que están en zonas apartadas tengan estímulos y quieran estar allí trabajando para los territorios alejados. Fíjese, doctor Bayona, que en la presentación que conocimos de 68 diapositivas que hizo la ministra Corcho hace 2 semanas a diferentes sectores, se plantea muy claramente que es un régimen unificado el de pago a los médicos. Es decir, que de acuerdo a lo que usted nos cuenta, cambió esa presentación que había frente a lo que les presentó el viernes. Mire, yo le voy a decir una cosa que es muy importante. Yo he escuchado por lo menos unas 16 intervenciones de la socialización de la reforma a gremios médicos, como le dije, con hematoncólogos, con emergentólogos. Todo el tiempo ha sido muy socializada, y fundamentalmente porque nos ha sido socializada, mucho. Doctor Bayona, entre algunos círculos médicos, los que apoyan a la ministra. Los que no apoyan a la ministra no van a estas reuniones. Le estoy hablando, Néstor, discúlpeme, pero es que le estoy hablando de la Sociedad Colombiana de Hematoncología, que no apoya a la ministra.
La Sociedad Colombiana de Ginecología e Oncología, que no apoya a la ministra. La Sociedad Colombiana de Emergentología, que estuvo tan golpeada durante la pandemia y tampoco tiene nada que ver con la ministra. De médicos de múltiples hospitales en Bogotá, que tampoco. Pero más allá de eso, vuelvo y le digo, de verdad, en todas estas socializaciones nunca se habló de igualar económicamente. Doctor Bayona, ¿no es cierto que el proyecto pretende nivelar el costo de una atención? Asumo su ejemplo, de un cirujano en Bogotá, que en un sitio en el que hay muchas mayores dificultades para acceder a un quirófano, que puede ser la ciudad de Leticia, por ejemplo. ¿Eso no lo dice el proyecto? Si aquí tengo la presentación de la ministra y dice que unifica el costo y el valor de los servicios. De las tarifas y de los servicios para los hospitales y clínicas, pero no para los médicos, ni el salario de los médicos. Estamos hablando, pero ustedes están planteando la necesidad de regular la atención y de controlar el gasto, que el control del gasto se va a disparar y se va a dañar es más, se va a quebrar el sistema de salud si se va a hacer la reforma y desparecen las EPS, cuando son las EPS quienes nos tienen en una situación de estas. En cambio, sí estamos hablando de unas tarifas que se van a regular precisamente para que las clínicas y hospitales tengan un manual tarifario que puedan cobrar, pero que además se generan unos incentivos, porque no se puede pagar lo mismo en el Amazonas que en la clínica Country en Bogotá. Es absolutamente claro. Pero eso es lo que pretende, pero la reforma, doctor Bayona, si me acepta, lo que pretende es unificar esos costos. Sí, los costos o de manuales tarifarios, porque es que no se puede cobrar lo mismo allá que acá. Bueno, pero la reforma pretende unificar el costo. De los médicos, sí, pero no está hablando de los médicos ni de unificar el salario de los médicos. O sea, no se puede manipular la información. Pero doctor Bayona, usted me dice que es evidente que no cuesta lo mismo, y es evidente y muy claro. Sí, pero un servicio en Bogotá que un servicio en Leticia. Déjeme decirle al doctor Bayona una cosa. Doctor Bayona, sí, es que no se puede manipular nada porque no conocemos el texto. Entonces estamos a punta. Claro que sí, usted que es amigo de la ministra, usted que es amigo de la ministra, doctor Bayona, ¿usted conoce el texto? Mire, ¿conoce el texto? No, yo no conozco el texto, Néstor, pero nosotros como organizaciones médicas llevamos muchísimo tiempo tratando de buscar una reforma al sistema de salud, de un sistema que nos tiene agobiados, acabados literalmente. Néstor, mire, yo le quiero decir una cosa, el promedio de trabajo de un médico, de un profesional de la salud, en el actual sistema que tenemos, el promedio de horas laborales es de 16 horas laborales, Néstor. Es decir, los médicos de este país se la pasan saltando de un hospital a una clínica y de una clínica para tratar de obtener un salario digno. Entonces, obviamente que nosotros hemos estado... ¿Usted cree, doctor Bayona, que teniendo un único empleador que sería el Estado va a estar mejor de lo que está hoy? Perdón, Néstor, ¿y quién dijo que era un único empleador? ¿De dónde sacó eso usted, Néstor? Pues si quieren... momento lo dice. Si quieren desaparecer las EPS, que son el intermediario, y quieren crear un sistema público de salud. No, señor, porque es que mi empleador es la clínica donde yo trabajo. Y la clínica donde yo trabajo le factura a las EPS, que no le pagan a la clínica, por lo cual no me pagan a mí. Pero doctor Bayona, mayoritariamente el sistema va a ser público. Los centros de atención primaria y la red integrada son mayoritaria y eminentemente públicos, y los van a manejar las alcaldías y las gobernaciones. ¿Quién dijo que eso doctor, el documento de 68 páginas, que es el borrador que tiene y que ha presentado la ministra Carolina Corcho, es que tampoco podemos venir aquí a desmentir y a desvirtuar, doctor Bayona, le digo con profundo respeto, lo que ha sido público y lo poco que se ha debatido y que se ha conocido y que hemos logrado indagar los medios de comunicación. No es técnica. Sí, pero es que su interpretación no es técnica. Doctor Bayona, pero es que los CAPS y los BRIS son públicos.
Mayoritariamente, y los van a manejar los alcaldes y los gobernadores. Y las clínicas van a formar parte, si logran tener una infraestructura, las IPS del RIS. Pero mayoritariamente los médicos van a depender del Estado. Ricardo, perdóneme. Pero mira que está generando una situación que no es cierta. Primero, los hospitales y clínicas de este país, el 80% de hospitales y clínicas de este país son privadas. Y el proyecto lo que hace es generar pagos o pide generar pagos directos por parte de la ADRE, de ese fondo público, a los hospitales y clínicas para que no se quiebren, para que no los quiebren las EPS. Y al contrario, mejorar las condiciones de atención. Eso es uno. Dos, los hospitales y clínicas privados pueden hacer parte del RIS. ¿Usted cree que de un momento para otro, entonces ahora toda la atención, vamos a atender a la población del país con el 20% de las redes hospitalarias y públicas? De hospitales públicos? No necesitamos, se necesita. Yo trabajo en una clínica privada. Yo no trabajo en un hospital público. Y defiendo precisamente la reforma por eso, porque es que se puede fortalecer esos ahí es donde, doctor Bayona, se lo digo con el mayor respeto, ahí es donde tenemos un vacío enorme, no una discrepancia. Usted defiende una reforma cuyo texto no conoce. Entonces, claro. Entonces estamos hablando de lo que le dijo la ministra. Estamos hablando sobre diapositivas y sobre lo que dicen, pero no sobre texto. Yo estoy igual que usted, doctor Bayona, pero al otro lado, hablando sobre una presentación de PowerPoint, porque la ministra no nos ha contado. Entonces le propongo... Tenemos una diferencia muy grande, Néstor, entre usted y yo. Y es que yo vivo el sistema permanentemente y yo tengo claro cuáles son los ejes fundamentales que se requieren para la reforma de la salud. Y esos ejes están representados en el programa que dice la ministra, y así lo plantearon todas las sociedades científicas en ese momento. Se requiere... No todas, eliminar la intermediación. Tengo aquí al doctor Valdivieso diciéndome que hay una cantidad de imprecisiones y una cantidad de colegios médicos que no fueron invitados o que no han estado en las reuniones con la ministra. Solo le digo otra vez, con el mayor respeto, doctor Bayona, usted me habla como médico, yo le hablo como paciente. Y aquí todos tenemos la opinión suya de médico, la mía de paciente, valen lo mismo, ¿verdad? Yo creo. Tengo la sensación, doctor Bayona. Néstor, le voy a hacer una pregunta a usted como, digamos, periodista. Sí, señor. Si usted como periodista viene a alguien y da una información que es inexacta, ¿tiene el mismo valor que lo que usted dice como periodista cuando tiene la fuente? Cuando sabe exactamente, y yo soy fuente de información porque yo vivo todos los días en el sistema de salud. Entonces, ese es un punto importante en esto, porque eso es clave. Decir que lo que usted está diciendo es precisamente su percepción, no como paciente, lo está haciendo como periodista. Sí. Y está defendiendo una posición completamente distinta. Yo estoy como médico y como quien atiendo a todos esos pacientes que se mueren por falta de atención y todas las barreras de función de la TPS. Y por eso lo llamé a usted. Me parece que es justo que usted tenga su opinión sobre la reforma a la salud, y más faltaba, que yo respeto mucho. Le agradezco estos minutos, doctor Bayona, muy amable. Pues bueno, para los que alcanzaron a llegar hasta este momento, hay que compartir esta entrevista, porque aquí se explican muchas situaciones con las que están manipulando a los colombianos. Y qué bien por este señor, por este médico, pues que al parecer tiene una gran trayectoria y sinceramente dejó como un zapato viejo a estos periodistas que se nota que no saben nada de lo que estaban hablando y que pensaron que estos médicos iban a hablar mal de Gustavo Petro y de la ministra de Salud, pero al fin y al cabo, estos señores que sí saben del sistema de salud colombiano les dieron su cátedra. Así que nos vemos en un próximo video. No olviden compartirlo, dejen su like. Bye bye.